Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a analizar las construcciones consecutivas. Las construcciones consecutivas, como su propio nombre indica, expresan una consecuencia, pero esa consecuencia está causada por una especie de intensificación en la oración principal. Vamos a empezar viendo un ejemplo para que tengamos claro a qué nos estamos refiriendo. Fijaos, tenemos aquí esta oración principal, estaba tan despistado y ese tan despistado expresa una intensificación del adjetivo despistado, ¿verdad? Y eso conlleva una consecuencia, que no vio venir el coche. Así que esa es la estructura consecutiva. Vamos a analizarla con tranquilidad, lentamente, para que seamos capaces de comprenderla y de poder después analizarla de cualquier manera que se presente. Bueno, vamos a ello. La estructura consecutiva va a tener siempre dos partes. En primer lugar, va a tener la que denominamos grupo cuantificativo. El grupo cuantificativo está formado por dos elementos. En primer lugar, un cuantificador, que ahí tenemos ese tanto, tan, tal, y en segundo lugar, un núcleo. El núcleo puede ser tácito, como el que vemos en la segunda posición, es decir, que no aparezca nada, o bien que aparezca un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que a esta primera parte la íbamos a llamar cuantificador y a la segunda parte del grupo cuantificativo pues es el núcleo. Evidentemente, si el núcleo es un sustantivo, va a ser un grupo nominal, si el grupo es un adjetivo, o sea, si el núcleo es un adjetivo, un grupo adjetival, y así, ¿no? Y una segunda parte donde tenemos la oración subordinada, que va a ser complemento del nombre si complementa a un núcleo nominal, complemento del adjetivo si complementa a un grupo adjetival, complemento del adverbio si complementa a un núcleo adverbial, ¿no? Y la oración subordinada pues tiene, como en la mayoría de las subordinadas, el nexo, que es que, y luego lo que es la oración en sí. Bueno, pues esto es la estructura consecutiva. Entonces, como vemos, tenemos que la estructura consecutiva consiste en dos partes, una, la que tenemos en los cuadros azules, que es el grupo cuantificativo, que se divide en cuantificador y núcleo, y otra, la segunda parte, que es la que tenemos en naranja, que es en sí la oración subordinada. Cuando esto lo hacemos depender de una oración principal, pues ya tenemos la oración completa. Así tenemos aquí estos cuatro ejemplos. Este, hacía tanto viento que no pudimos salir. Pues todo el complemento directo de esa primera oración, hacía tanto viento que no pudimos salir, el complemento directo, tanto viento que no pudimos salir, pues se analiza de esta manera, ¿no? Es un grupo nominal que se analiza de esta forma. Y lo mismo sucede con el resto de ejemplos que tenemos en esta diapositiva. Vamos a pasar a la pantalla siguiente y en ella vamos a ver otros tipos de estructura consecutiva. Para ver los otros tipos de estructura, como suelo hacer, he tomado los cuadros de la profesora Elena Melgares. Entonces, aquí los tenemos. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Fijaos que siempre va a haber algún elemento intensificado y por culpa de la intensificación de ese elemento va a venirnos después la oración consecutiva. Aquí tenemos el primer ejemplo con un más sustantivo, hace un frío que pela. Con de un más un adjetivo, es de un hablador que cansa. O también la estructura un más sustantivo y tal. Se formó un lío tal que nadie entendía nada. O con cada más sustantivo, decía cada mentira que nadie le creía. También con un sí más futuro, si será creído que nunca admite un error. O con los interrogativos y exclamativos, o con el neutro. Como veis,
lo que sucede, lo que tienen en común todas estas estructuras es que hay una intensificación de un elemento y esa intensificación conlleva una consecuencia. Vamos ahora a analizar una oración típica con estructura consecutiva. Aquí tenemos la oración. Como veis, el grupo que vamos a cuantificar es tan rápidamente, el grupo adverbial tan rápidamente. Por lo tanto, el complemento del adverbio es en lo que consiste la oración consecutiva. Vamos a analizarlo. Esto es una oración compuesta, eso está claro. Ahí tenemos su sujeto, el atleta, y dentro del predicado tenemos el núcleo, que es el verbo, y a continuación el complemento circunstancial de modo tan rápidamente que ganó la carrera sin problemas. Como veis, todo el conjunto es equivalente al adverbio así. Se podría conmutar por el adverbio así, por lo tanto, es complemento circunstancial de modo. Lo vamos a llamar así. Construcción consecutiva, complemento circunstancial de modo. Y ahora sí la analizamos por dentro. En primer lugar, como hemos visto antes, tenemos el grupo cuantificativo. Si quisiéramos analizar el grupo cuantificativo por dentro, le pondríamos al tan cuantificador y al rápidamente núcleo. Y en segundo lugar tenemos la oración subordinada, que funciona como complemento del adverbio, y la oración subordinada pues se divide en el nexo y luego el resto de la oración, que se analiza de la forma habitual. Por lo tanto, estas oraciones en principio parece que tienen mucha dificultad, pero en realidad no tienen tanta, porque basta con darnos cuenta de que son complementos que están dentro de un grupo cuantificativo, que lo complementan a él, y una vez que tenemos identificado el nexo, no hay más que analizar la oración subordinada de la forma habitual. Pues espero que este vídeo os sirva para aprender a analizar este tipo de oraciones subordinadas. Os dejo enlaces a otros vídeos de este mismo canal y nos vemos en el siguiente.